Solicitamos de nueva cuenta a los presentes que por favor ocupen sus lugares para dar inicio al panel Ejercicios Participativos, una mirada desde la academia, que tendrá como moderadora a Cristina Gutiérrez, quien es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, con maestría en Sociología por la Escuela en Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Londres. Es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, con la tesis Nuevas Formas de lo Sagrado, una interpretación de las redes de mercadeo en Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente es coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Jalisco. Es autora del libro Congregaciones del Éxito, Interpretaciones Socioreligiosas de las redes de mercadeo en Guadalajara y coautora de Una ciudad donde habitan muchos dioses, Cartografía Religiosa de Guadalajara. Se dedica a estudiar la religiosidad contemporánea, la diversificación y la transnacionalización religiosa y nuevas formas de lo sagrado. Cedo este espacio a Cristina Gutiérrez. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio al panel Ejercicios Participativos, una mirada desde la academia. Valuamos mucho el recurso más escaso de esta mañana, que es el tiempo, de manera que voy a proceder a una serie de presentaciones muy breves de las distinguidas personas que nos acompañan en este panel. En primer lugar, voy a presentar a la Viviana Fernández de Santiago de Chile. Ella es académica del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Es consultora de diversas instituciones públicas en temas de género y evaluación de programas gubernamentales y docente de curso Procesos Participativos en la multiescalaridad, vivienda, barrio y ciudad. Viviana, muchas gracias por estar con nosotros. Enseguida tenemos a Emiliano Arena, que viene de Buenos Aires, Argentina. Él es analista de monitoreo y evaluación en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento en Argentina. Se especializa en temas de materia de presupuesto participativo, mismas que investiga y asesora. Muchas gracias, Emiliano, por estar aquí. Enseguida tenemos a Manuel Canto Chac, que viene de la Ciudad de México. Él es profesor investigador en el Departamento de Política y Cultura en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Consejo Ciudadano del Consejo de Evaluación y Recomendaciones de la Política Social de la Ciudad de México. Fue actualización de último minuto. Enseguida tenemos a Stephanie McNulty de Pensilvania, Estados Unidos. Ella es profesora asociada de Franklin and Marshall College. Es latinoamericanista y estudia, enseña e investiga en varios países de América Latina. Se especializa y cuenta con experiencia en temas de gobernabilidad participativa, género y democracia. En la extrema izquierda se encuentra Freddy Mariñez, que está en su ciudad. Es investigador titular del Colegio de Jalisco, miembro activo de la International Sociological Association y la International Political Science Association. Es especialista en temas de gobierno abierto, políticas públicas y gobernanza. Bienvenido, Freddy. La mecánica con la que vamos a trabajar en este panel es que cada uno de los presentadores, de los panelistas, va a hacer su presentación acerca del tema del ejercicio participativo, una mirada desde la academia. La idea es que hablemos acerca de cómo la academia participa en estos procesos y genera conocimiento en torno al ejercicio de presupuesto participativo. Después de estas presentaciones, que van a ser breves, vamos a tener un muy breve espacio de participación de cada uno de ustedes, de manera que si quieren ir preparando alguna pregunta, va a valer la pena que sea breve y concisa. De esta manera vamos a dar la palabra al primero de nuestros presentadores, que es Manuel Canto Chac. Adelante, por favor, Manuel. Sí. No, por favor. ¿Quieres sentarte aquí o quieres el atril?
Bueno, muy brevemente daré mi agradecimiento tanto por esta invitación, pero sobre todo, creo que está mejor bueno, sobre todo por lo que quiero hacer un agradecimiento es por organizar este evento, que realmente reunir a personas de la academia, de la sociedad civil, del gobierno, a discutir este tipo de temas, hasta donde tengo entendido, no es una acción frecuente. Seguramente que esto es un esfuerzo pionero y por tanto agradezco ese esfuerzo. Brevísimamente, porque además se quedó de disminuir 2 minutos al tiempo, entonces brevísimamente, la pregunta de este panel es el aporte desde la academia. Lo que quiero decir es que se puede responder de 2 maneras. Uno, desde afuera de la experiencia participativa, estudiando, sistematizándola, o bien involucrados en el propio proceso participativo. Se puede hablar también de lo que es el funcionamiento y desempeño de los presupuestos, o se puede hablar también del sentido que para sus actores tiene el presupuesto participativo. Intentaré concentrarme en los puntos 2 y 4. Bueno, pero para esto, ¿sí? Quiero partir de afirmar que no solamente hay diversas experiencias de presupuesto participativo, sino también hay distintas maneras de entender el sentido de este instrumento. Por un lado, el más común y el más difundido es como satisfacción de demandas que no están incluidas en el presupuesto, como atención de aquellas demandas que algunos ciudadanos hacen, pero que no están contempladas en el presupuesto regular. Una segunda manera de entender presupuesto participativo es como un mecanismo para captar la demanda ciudadana a fin de estructurar en mejores términos el presupuesto regular. Tercer sentido que podría tener presupuesto participativo, como instrumento para la participación ciudadana en la gestión pública, no solo en la elaboración del presupuesto, sino en el conjunto de la gestión pública, con todo lo que esto implica, el diagnóstico de problemas, su priorización, la formulación de la propuesta y la asignación de recursos. Una cuarta forma de entender presupuesto participativo es como un instrumento que forma parte de un engranaje muchísimo más amplio para la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos, ¿sí? Y que esto al final de cuentas lleva, ¿sí?, a hacer una estrategia de construcción de ciudadanía, fortaleciendo la cohesión social democrática. Por supuesto que es muy poco probable que alguna experiencia tenga todos estos niveles. La planteo solamente para poder hacer algunas diferenciaciones y posiblemente como una escala que permita clasificar las experiencias. Bueno, entonces ahora me voy a referir en las 2 siguientes láminas a algunas tensiones que se derivan de la experiencia del presupuesto participativo, construidas en lo fundamental a partir de un estudio que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la Ciudad de México encomendó a un grupo de expertos en el trabajo en el cual fue invitado a participar, aclarando que es a partir de esto, pero que no me concentro en ello, y que muchas de las cosas se pueden decir para la Ciudad de México y para buena parte de las experiencias de presupuesto participativo. El primer asunto, el diseño o la ley, como es el caso de la Ciudad de México, no siempre son claros en los objetivos y esto genera algunas distorsiones como las que me voy a referir. 2 básicamente, la relación gobierno-sociedad y en el ámbito propio de la ciudadanía. En términos de la relación gobierno-sociedad, para el funcionario que está en interlocución con aquellos que ejercen presupuesto participativo, no resulta claro por qué, siendo escasos los recursos para la administración pública, se canalizan a organizaciones de la sociedad. Pero insisto, este no es un asunto privativo de la ciudad. Ya desde el año 2000, con ocasión del centenario de la Ley de Asociaciones en Francia, los que estudiaban el fenómeno, sobre todo de la banlieue de París, se quejaban de este fenómeno. Los funcionarios dicen, si tenemos recursos escasos, ¿por qué se los das a estas organizaciones? Perdón. Otro asunto que aparece, el funcionario que entra en interlocución con quienes aspiran a participar, habitualmente lo que demanda es que los participantes tengan un conocimiento experto de las normas de funcionamiento de la administración pública.
y que estaremos de acuerdo en esto, tanto académicos como sociedad civil y sobre todo funcionarios, que no son precisamente sencillas. Entonces, se pide como requisito que conozcan la normatividad del presupuesto, la normatividad de ejecución de la obra pública, ¿sí? Y frente a esto, lo que está en corchetes es lo que estoy proponiendo como alternativa a esa tensión, pues lo que habría que hacer es adecuar los procedimientos a la participación de la sociedad, no a la sociedad a los procedimientos. Curiosamente, esta pregunta se la hice en una reunión a los funcionarios encargados de esto. Les dije, ¿qué hay que hacer? ¿Adecuar el procedimiento a la sociedad o la sociedad al procedimiento? La respuesta casi unánime fue que había que adecuar la sociedad al procedimiento. Bueno, entonces en ese sentido, ¿verdad? Otro asunto que aparece es la tendencia a la recaptura de los recursos públicos. Es ya bastante conocido el concepto de la captura, cuando desde organizaciones ciudadanas se pretende justamente capturar el presupuesto, pero lo que aparece es la recaptura del funcionario. Trata de inducir las prioridades de la sociedad hacia aquellos temas que le interesan como funcionario fortalecer económicamente. Pero no solamente son en la relación gobierno-sociedad, sino también son dentro de la propia sociedad. Algunas tensiones que aparecen. En la participación se tiende a reproducir la desigualdad social. Frente a esto, lo que se ha ensayado con éxito es la pedagogía de la participación. Aquí en Jalisco hay una experiencia formidable que no habría que olvidar, que fue la de Cuquío, ¿sí? Y que justamente a través de la pedagogía de la participación se logró que se compensara la desigualdad social. Por otra parte, no siempre las demandas tienen una perspectiva territorial, hay que ampliar la mirada hacia lo público. Un asunto que me parece de particular importancia, y es que hay una tendencia a separar la decisión de la deliberación. Lo que aporta el presupuesto participativo no es decidir sobre obra pública, sino que la gente se reúna, discute sus problemas, haga su diagnóstico, formule propuestas, negocie entre ellos y al final tome una decisión. En ese sentido, ¿verdad? Me parece que hay una tendencia a individualizar la participación y espero que cuando se hable de participación ciudadana no se esté pensando solo en participación de individuos. Si bien los derechos se detentan individualmente, para ejercerlos es necesario hacerlos colectivamente. La introducción de herramientas de consulta de Internet y estas cosas, y no tengo nada contra las redes, pero tiende a individualizar la participación y por tanto tiende a negar la dimensión deliberativa. Concluyo entonces, ¿verdad?, que pues la relación entre academia y participantes ya se ha dado desde hace tiempo, sobre todo vía a través de organizaciones civiles. Hoy podemos constatar una ampliación numérica de las experiencias, pero también, hay que decirlo, tiende a ser más profunda la participación en gobiernos progresistas. Hay un estudio de Font y Blanco en España que a partir de sus diversas experiencias ve que en gobiernos progresistas se puede profundizar más en la participación. Y en algunos países incluso se llega a la aspiración de que el presupuesto participativo sea un mecanismo para el control social sobre las decisiones en torno a los servicios sociales. Entonces, ¿qué toca a la academia? Pues observar, sistematizar, dialogar y proponer los aportes tanto a la ciudadanía como al gobierno, porque si hay algo que también dejan en claro las experiencias, para que haya continuidad, se requiere mucha organización ciudadana, pero sin disponibilidad gubernamental no se llega demasiado lejos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a Manuel Cantochac por su participación en este panel que abre el tema acerca de la mirada académica sobre presupuestos participativos. E invitamos ahora a Viviana Fernández que haga uso de la palabra. Sí. Bueno, muy buenas tardes.
Primero que nada quisiera evidentemente agradecer a los organizadores de este foro, muy especialmente a Paulina Cebes y Goretti Martínez, a través de las cuales estoy aquí, y agradezco el privilegio de poder compartir algunas de las experiencias que hemos desarrollado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile en Santiago. Voy a ir, ¿no es cierto?, muy brevemente, muy rápidamente para poder avanzar. Primero que nada quiero decir, ¿no es cierto?, que como ustedes ya ven de la Facultad de Arquitectura, yo soy arquitecta y por tanto estas son unas experiencias que hemos venido haciendo hace como unos 5 años en el curso que ya se dijo, se llama Procesos Participativos en la Multiescalaridad, con el propósito de ir, ¿no es cierto?, de alguna manera introduciendo o cambiando, intentando, ¿no es cierto?, orientar a los arquitectos, a los futuros arquitectos en una manera de trabajar distinto con la ciudadanía y no solamente desde una perspectiva profesional, técnica, tradicional. En primer lugar, ¿no es cierto?, nosotros aquí les hago un muy breve resumen, no lo voy a describir en profundidad, que es el contexto, ¿no es cierto?, de la marco jurídico de la participación en Chile. Al igual que en muchos otros países, tenemos una ley de participación, anterior a ello fue una ley de transparencia, que yo la coloco y la destaco porque me parece que es fundamental para el ejercicio participativo. ¿No es cierto?, en el 2014 se dicta la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que por primera vez introduce el tema de la participación como un tema fundamental en la construcción de la ciudad. Y lo último, ¿no es cierto?, que es importante porque las leyes no sirven o no son suficientes si no tenemos mecanismos de aplicarlas, es el Consejo Nacional de Participación de la Ciudadanía. En segundo lugar, ¿no es cierto?, este curso, como yo decía, ¿no es cierto?, se plantea en este marco de la necesidad de la participación. Yo digo, o en general, ¿no es cierto?, que la construcción de la ciudad la tenemos que hacer todos y todas. Por tanto, no solamente es suficiente la labor de los profesionales, de los técnicos, de los especialistas, como siempre se dice, sino también de los ciudadanos, que son los que habitan, los que se mueven, ¿no es cierto?, los que efectivamente son los beneficiarios de la ciudad. Entonces, en ese contexto, este curso surge como una necesidad, ¿no es cierto?, de instalar en las prácticas de nuestros estudiantes esta noción de responsabilidad compartida en lo que es el diseño, la planificación y la construcción de la ciudad. Dentro de hoy esta no es la presentación final, pero bueno, no importa. La cambiamos en la mañana, pero no es. En todo caso, en este contexto, ¿qué pasó? Se me fue la presentación. Ok. Bueno, lo que iba a mostrar ahí es un proceso, un esquema del proceso participativo en el marco del cual, ¿no es cierto?, trabajamos con los estudiantes. En primer lugar, por algo que ya surgía en la mañana, entender que el proceso participativo es un proceso, aquí estamos, es un proceso complejo, es un proceso que tiene múltiples entradas, múltiples escalas, múltiples, ¿no es cierto?, formas de participación, múltiples mecanismos de participación, múltiples actores, múltiples promotores de la participación. Nosotros podemos tener una participación desde arriba o lo que llamamos una participación institucional o una participación desde abajo, que es la que a nosotros más nos gusta, que es la participación que viene desde la ciudadanía. También es importante en esta consideración son las etapas del proceso. A veces, por determinadas circunstancias, solo podemos estar en una de ellas y no necesariamente en todas, o, ¿no es cierto?, el tiempo disponible para un proceso participativo tampoco es siempre el mismo, y eso nos obliga a redefinir el ejercicio muy prontamente. Por último, entendemos la participación como un medio y no como un fin. Entonces, en ese esquema, ¿no es cierto?, yo les voy a mostrar 3 ejercicios que hemos hecho con distintas instituciones. Este es un mejoramiento del espacio público en una calle en Santiago, en el marco de un programa que se llama Revitaliza Santiago, de la Municipalidad de Santiago, en el cual, ¿no es cierto?, fundamentalmente trabajamos en 3 talleres con la comunidad. Los estudiantes siempre trabajan esto de manera en grupos.
Y hicimos 3 talleres, un primero que hablaba del el reconocimiento del lugar y el diagnóstico compartido con la comunidad, un segundo, una elaboración conjunta de propuestas, y por último, una devolución de lo hecho con los vecinos en la forma de una de las acciones o de los mecanismos que se ha usado en el último tiempo, que es el del malón urbano. Muy brevemente, ¿no es cierto?, eso es una de las formas en que nosotros hemos actuado con una población, con un ejercicio. Ahí, ¿no es cierto?, algunas imágenes de este proceso. Un segundo ejercicio, ¿no es cierto?, fue un acompañamiento participativo para la agenda futura del barrio Chorrillos en la comuna de Independencia. Esta agenda futura está en el marco de, ¿no es cierto?, el programa de recuperación de barrios. En ese link se puede ver un video de lo que es el programa de mejoramiento de barrio, que fundamentalmente es un programa que surgió en el año 2006 para recuperar barrios que tenían una problemática de necesidad de recuperación física y social. En este caso, ¿no es cierto?, el grupo de estudiantes definió otra manera de aproximarse y, ¿no es cierto?, se dividieron en grupos por temas: medio ambiente, seguridad, espacio público, identidad y conectividad, en torno a los cuales trabajaron también 2 instancias con la comunidad. Este es un ejemplo de cómo ellos plantean al final las recomendaciones finales. Y por último, que es un ejercicio también distinto, la municipalidad tenía un proyecto de puntos limpios que necesitaba socializar con la comunidad, y nosotros contribuimos trabajando todo el tema del reciclaje de muy distintas maneras y, ¿no es cierto?, apoyando una iniciativa futura del municipio que era la creación de un programa Basura Cero. Acá, ¿no es cierto?, esta es una imagen de cómo un grupo de alumnos plantea también, ¿no es cierto?, cómo con ejemplos prácticos plantear estas intervenciones en el ámbito del reciclaje. Esta es otra dentro de otro tipo de acciones que a mí me toca ver, es el tema, ¿no es cierto?, de asesorar a los alumnos que están en práctica. Esta alumna hizo una práctica en un barrio que se llama Villa Gestión de la comuna de Renca, donde en el marco del programa Quiero mi barrio, que ya mencionamos, y ese programa hace toda una intervención participativa, en este caso en torno a una plaza que había que desarrollar. Por último, quiero plantear, ¿no es cierto?, algunas cosas, no es una reflexión, sino que como que en síntesis, ¿qué es lo que tratamos de hacer? En primer lugar, trabajamos a nivel local. Creo que el tema de la escala, de lo barrial, de lo comunal, de lo más pequeño, es el más apropiado para poder trabajar en estos programas participativos, en esta aproximación participativa. Ahora, hay muy diversas temáticas que tienen que ver el espacio público, la identidad barrial, el proyecto municipal, entre otras. Al inicio, al curso se le entregan antecedentes, como decíamos, conceptuales de lo público y del proceso participativo. El curso plantea un objetivo y un cronograma general del ejercicio, pero, ¿no es cierto?, en realidad son los equipos los que definen cómo van a interactuar. Y en estos equipos de 4, cada uno de ellos define un enfoque, un objetivo para el ejercicio que es temático y metodológico, diseña y prepara su estrategia participativa de distintas maneras y, ¿no es cierto?, básicamente yo diría que si pudiéramos resumir en lo que hacemos o lo que queremos hacer es elaborar este diagnóstico, generar propuestas, pero sobre todo devolver a la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Viviana por esta extraordinaria presentación que nos ejemplifica cómo la universidad puede colaborar en estas labores pedagógicas que conlleva la generación de formas de participación ciudadana. Muchísimas gracias. Damos ahora la bienvenida a Stephanie McNulty de Pensilvania, Estados Unidos.
Buenos días, muchas gracias. Y me han dicho que tengo 8 minutos y para una académica es muy difícil pensar en solamente hablar 8 minutos, pero voy a intentar. Mi proyecto, y gracias también a ustedes, pero también los que han organizado el evento. Ha sido muy bien hasta ahora y les felicito mucho. Hoy día mi presentación se basa en 2 proyectos de investigación que estoy haciendo. El primero es un proyecto global, es un proyecto financiado por la Fundación Hewlett y la red Omidyar, y el tema es recolectar toda la literatura sobre el presupuesto participativo, la literatura enorme, y tratar de entender un marco teórico. Y mi otro proyecto de investigación es un proyecto en Lima, Perú, mirando el tema de inclusión. Ya es un tema principal desde este evento, que quién está participando en el presupuesto participativo. A ver, quería hablar de 4 cosas, voy a hablar muy rápido, de las transformaciones en el presupuesto participativo. Ya hemos hablado bastante de este tema en la mañana con el doctor Cabanes. El marco teórico que hemos desarrollado, y después mi proyecto de inclusión en el presupuesto participativo enfocado en el género. Y voy a hacer algunas conclusiones muy breves al final. Primero, las transformaciones. Como dije, ya hemos hablado bastante del hecho que el presupuesto participativo ha cambiado mucho desde su inicio en Porto Alegre, ¿no? Documentamos en el proyecto global que el equipo con quien estoy trabajando, 3 olas de expansión, digamos, que en los 90s, muchas de las municipalidades de América Latina, después en los principios del nuevo milenio, empezó a ser parte de otros lugares en América Latina como México, pero también en Perú hicieron la ley nacional y empezó a expandir a Europa. Y la tercera ola ya existe en casi todos los países, que ya hablamos de África, Asia, etcétera. Y han habido bastantes transformaciones, ¿no? Ya hablamos, no voy a hablar mucho porque ya cubrimos esto en la mañana, pero de la escala, algo que empezó en la municipalidad, ahora existe en todos los niveles de gobierno. Las reglas y el diseño. Digamos que en Porto Alegre, como habló el señor antes, que empezó como un proyecto de justicia social y ahora es más un herramienta de nueva gestión, ¿no? Entonces han cambiado mucho las reglas del proceso en muchos lugares. El uso de tecnología, obviamente no existía esas tecnologías en 1989, entonces eso ha sido una de las transformaciones muy importantes, y también el interés de los donantes, ¿no? Algunos que están aquí seguramente. A ver, entonces con mirada a la literatura, hicimos un análisis teórico. Eso es muy pequeño y en inglés, pero rápidamente. Es un poco trata el tema creo que Antonio tenía una pregunta en la mañana sobre bajo qué condiciones funciona mejor, ¿no? Porque hay muchos lugares donde están haciendo presupuesto participativo, pero no son todos exitosos, ¿verdad? Entonces, este marco teórico explica un poco, no sé si puedo caminar un poco. Bueno, sí. Ya. Aquí solamente quiere decir que si tiene un presupuesto participativo, hay efectos en los individuos, ¿no? Los participantes, los oficiales, los funcionarios, digamos, y ¿qué dice ahí? La sociedad civil, pero también no se ve bien este marco, pero también hay efectos macros, ¿no? Como mejor transparencia, mejores indicadores de desarrollo social en algunos lugares y una sociedad civil más fuerte. Pero no siempre salen estos resultados tan positivos, digamos. Hay factores que facilitan los resultados o no. Y esos factores son 5, el contexto político o económico.
la naturaleza de la sociedad civil, el diseño del proceso y el apoyo del gobierno. Y últimamente el financiamiento de los recursos. O sea, eso recoge un poco de lo que hemos dicho en la mañana, toda la mañana, en un marco conceptual. Ok, mi trabajo en Perú se enfoca en la parte de las reglas. A ver, ¿quién participa? ¿Quién está incluido en el proceso? O sea, mi pregunta principal es, ¿incluyen las instituciones de democracia participativa los ciudadanos históricamente subrepresentados? Hoy día quiero explorar esta pregunta viendo términos descriptivas, autoritarias y sustantivas que voy a explicar un poco después de los grupos políticamente marginados en el Perú, pero con énfasis en las mujeres. Pero ahora quería explicarles un poquito del proceso en Perú, porque no sé si todos saben o han escuchado que el Perú era el primer país de aprobar una ley nacional, ¿no? Entonces, en todos los gobiernos subnacionales en el Perú ahora tienen que hacer presupuesto participativo anualmente. Ya, gracias. Era parte de un proceso de descentralización grande, como pueden ver aquí en el base legal. A ver. Bueno, rápidamente, este es el proceso que están siguiendo. La única cosa interesante de entender que no es exactamente como el proceso en Porto Alegre, porque invitan organizaciones de sociedad civil, no todos los individuos. Y el MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que guiar el proceso cada año. Ok, entonces yo podía observar 5 procesos en 5 distritos en junio de este año y podía observar, por ejemplo, quién venía, de qué género, cuántos minutos hablaran, etc. Y yo quería entender un poco más quién asistía a esas reuniones y quién participaba activamente en las reuniones para entender la inclusión en el proceso. Ahora, fui a 5 distritos, algunos más con más, digamos que indicadores sociales más altos y más riqueza que otros. Entonces, en términos descriptivos, eso quiere decir quién está allí, si la población de participantes está representando la comunidad, ¿no? Y se puede ver que en términos netos, las mujeres, hay equidad de género en los procesos de los distritos en Lima, Perú, ¿no? Y es más, o sea, las mujeres están participando más en esos procesos. Pero cuando se ve a través de los distritos individuos, se nota una diferencia. Tengo los distritos desde el más rico hasta el más rural, digamos, y se nota que en Surco, que es una región más rica, hay mucha participación de las mujeres, pero en Chincha, que es una zona rural, hay muy poca participación. Entonces, esto sale la hipótesis, digamos, que en los distritos más ricos y educados hay más participación de las mujeres. Representación autoritaria no quiere decir que hay una dictadura o no en el proceso, sino habla un poco del estatus del grupo, quién tiene el poder, quién tiene más estatus en las reuniones. Y aquí se puede ver, eso es el número de personas que hablan, cuántas veces hablaron, y aquí se puede ver que los hombres hablaron mucho más que las mujeres, pero aquí también es más interesante porque eso es el tiempo que hablaron, números de minutos, y se nota que realmente cuando uno calcula, ve que los hombres de la municipalidad, los funcionarios, están hablando más que 60%, y las mujeres, las vecinas, las que son participantes, hablan 10% del tiempo. Ahora, sustantiva, eso quiere decir que si los productos,
Los proyectos representan la población entera. Y, sí, solo, no he hecho mi análisis, pero un análisis que ha salido es que más o menos un porcentaje de los proyectos de inversión benefician a las mujeres en Perú. Ok, ¿por qué? Bueno, no tengo tiempo de hablar de esto, pero podemos hablar después, pero mucho de la inclusión tiene que ver con reglas y diseños. Se puede hacer algunos cambios a las reglas para incluir más gente. Y acuérdense que yo estoy hablando de las mujeres, pero también importa otras poblaciones subrepresentadas, como comunidades indígenas y también, por ejemplo, en el caso de Perú, afroperuanos. Entonces, para concluir, quería decir que es importante incluir los participantes que representan sus comunidades, ¿no? Y es mejor ver más allá que las estadísticas descriptivas para saber realmente quién está participando en esos foros. Segundo, conclusión es que el apoyo de los oficiales es muy importante en el proceso. Y también los procesos necesitan financiamiento. En términos de mis investigaciones, necesitan realmente hacer mucho outreach, no sé cómo se dice en español, pero buscar la gente en la calle para atraerlos. Y 4 son las reglas que facilitan resultados exitosos. Gracias. Muchas gracias a Stephanie McNulty. Creo que hace una aportación muy valiosa al introducir la perspectiva de género en esta valoración de los programas de presupuesto participativo. Invitamos ahora a Emiliano Arena, de Buenos Aires, Argentina, a que haga su presentación. Adelante, Emiliano. Bueno, muchas gracias a todos los organizadores, en particular a Carolina, a Paulina y a Goretti por la invitación y la ayuda en la logística para llegar hasta aquí. Bueno, quiero comenzar con una distinción que hizo muy bien Manuel al principio, que las políticas se pueden ver desde afuera o desde adentro. Es decir, una política pública uno puede verla desde la academia por cómo se desempeña o puede incidir en ella. En este caso, mi presentación va a intentar mostrar ambas cuestiones. Perdón. ¿El verde? Bien, lo primero que les comentamos es que en Argentina el presupuesto participativo, como ya se dijo hoy a la mañana, comenzó en 2002 y logró a 2016 un ratio de 58 casos. Son pocos para la cantidad de municipios que tiene el país, pero como Argentina tiene una gran concentración poblacional en el conurbano bonaerense, estos 58 municipios tienen el 33% de la población. Eso le da como cierta importancia a la participación en ellos. En este seguimiento que hemos hecho, también mostramos que la dependencia orgánica de estas experiencias es muy disímil. Muchas se centran en las secretarías de gobierno y lo que sí tenemos es que muy pocas tienen que ver con las secretarías de Hacienda y muy pocas tienen una secretaría propia, es decir, la mayoría se concentran en secretarías de gobierno y en estructuras de coordinación, con el objetivo de poder tener una mirada más amplia o más de panorama de la gestión. En cuanto a la estructura de estas experiencias, vemos que algunas son solamente programas insertados en algún lugar del organigrama y después hay otras que sí son coordinaciones, subsecretarías y direcciones. La mayoría de las experiencias son direcciones de presupuesto participativo. No hay una cuestión bastante no hay secretarías, pero sí lo que tenemos es subsecretarías y direcciones como el rango de mayor institucionalidad de la política, es decir, donde sí aparece en un organigrama. Al preguntarle a los funcionarios cuáles son aquellos obstáculos que tiene el presupuesto participativo en el momento de la gestión, en una escala de 1 a 10, se ponderó 2 cuestiones, o entre todas me gustaría resaltar 2 cuestiones. La primera es la demora en la ejecución de las obras. Y esto tiene que ver con por un lado, con
los conflictos intraburocráticos, ¿no? Que algo se mencionó esta mañana, es decir, entre las áreas de participación y las áreas de gestión más tradicionales. Y por otro lado, nosotros pensamos mucho en cuánto se le dedica en el presupuesto, al presupuesto participativo, pero miramos poco cuál es la tasa de ejecución presupuestaria del presupuesto participativo. Y ahí tenemos un gran conflicto, es decir, de lo que uno presupuesta, sea mucho, sea poco, cuánto efectivamente sale en físico a obras o a distintos proyectos. Y aquí tenemos el problema, y uno de los principales problemas de la participación, por lo menos en Argentina. Luego tenemos en la falta de coordinación entre áreas de gobierno, que son dos puntos interrelacionados a la hora de poder también pensar en una evaluación de procesos del presupuesto participativo. Bien, una cuestión importante es, cuando se avanza en implementar este tipo de políticas, ¿qué articulación de actores aparecen en el proyecto? Entonces le preguntábamos a los funcionarios, ¿existió en algún momento del proceso asistencia externa al gobierno local? Y en la mayoría de los casos existió. Y esta existencia se corrobora en que los actores que intervienen son universidades, en la mayoría de los casos, organizaciones de la sociedad civil, expertos, es decir, que van a asesorar, y después otro 20% de otros municipios, es decir, colegas, pares, que cooperan en el desarrollo de esta herramienta participativa. En este sentido, es interesante rescatar la posibilidad de cooperación entre gobiernos, lo cual es importante. Hasta aquí lo que notamos es que no hay organismos internacionales que intervengan en esta política local. Ahora bien, lo que les quería mostrar es, esta articulación de actores que implementa el presupuesto participativo logró conformar entre los años 2007 y 2015 un ecosistema bastante particular, si uno lo compara con otros países. Y está vinculado en la existencia de 2 secretarías de Estado, que es me disculpo, es que usé las siglas para que pudieran entrar, si no sería ilegible, pero la Secretaría de Asuntos Municipales, básicamente porque el presupuesto participativo en Argentina tiene un sesgo hacia el gobierno local. La Secretaría de Relaciones Parlamentarias, que por alguna cuestión recayó sobre ella, por un decreto recayó la dimensión participativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Argentina. Y después, los gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, UNICEF, que apareció como un actor fuerte impulsando presupuestos participativos para niños, niñas y adolescentes, y universidades nacionales. Este ecosistema permitió, por ejemplo, lograr sistematizar las experiencias, y podemos saber que entre 2002 y 2016 tuvimos 58 experiencias, no siempre las mismas 58 experiencias, es decir, muchas se discontinuaron, otras discontinuaron y volvieron, y se sumaron nuevas. Lo que sí es importante es que las que continuaron fueron las que tenían mayor cantidad de población, por eso se mantiene el 33% de la población que vive en municipios que tienen presupuesto participativo. ¿Cómo se organizaba este ecosistema descentralizado? Se hacía a partir de una coordinación donde había una Secretaría General que ocupaban estas 2 Secretarías de Estado, perfecto, un presidente que era un funcionario municipal elegido en asamblea, y después había un representante por las ciudades de más de 100.000 habitantes y por las ciudades de menos de 100.000 habitantes. Esto básicamente para que las ciudades de distinto rango tuvieran representación en esta red. Esta red se plasmó en distintas actividades, encuentros nacionales, encuentros regionales, para cubrir la totalidad del país, y luego en encuentros de presupuesto participativo joven. Básicamente esto se explica por la irrupción de UNICEF como un jugador en este ecosistema. Y finalmente las asambleas de la Red Argentina de Presupuesto Participativo, por su sigla RAP, donde se elegía al presidente de la red y donde se coordinaban las fechas y lugares de los encuentros. Este ecosistema logró, en algún modo, generar cierta memoria también institucional, siempre del lado de los gobiernos, es decir, tenemos la oferta, falta el estudio de la demanda. Bien, ¿qué pasa desde 2016 hasta hoy? Esta red se desestructura y pasa a no tener una forma de red, sino a ser una estructura más piramidal, por llamarlo de algún modo, centralizado en la Secretaría de Asuntos Municipales, que tiene relación directa con cada uno de los actores. Entre los actores no dialogan, pero
el eje de coordinación lo tiene la Secretaría de Asuntos Municipales. UNICEF sigue siendo un jugador fuerte en esta red, porque coaliciona a distintos gobiernos locales que le interesan tener el vínculo con esta asociación, y las universidades nacionales que aportamos un intento también de continuar con sistematizaciones, como las que les fui mostrando. En este sentido, es una red incipiente, no es una red, pero es por lo menos una estructura incipiente que muestra a través de la relación directa con los actores y que se está empezando a plasmar en encuentros nacionales de presupuesto participativo joven, de nuevo por la incidencia de UNICEF en esta liga. Bien, ¿qué derivas hay del presupuesto participativo en esta historia de 15 años? Y cerrando ya con esto, tenemos segmentación poblacional en términos de presupuesto participativo joven y de adulto mayor, es decir, hacia los extremos de la vida. Tenemos una segmentación temática en algunos municipios también muy incipiente en torno a presupuesto participativo verde o sobre proyectos de ecología en el sector turismo, y después tenemos algo que llamé retroalimentación, o podría tomar el otro término, que es que universidades empezaron a aplicar presupuesto participativo hacia su gobierno interno. Es decir, luego de asesorar, tomaron la herramienta y la empezaron a ejecutar ellos mismos. En este caso, la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Rosario, y la Universidad General Sarmiento, que a la postre utiliza también presupuesto participativo en su escuela secundaria. Es decir, lo implementa también en una escuela, lo cual es un ámbito innovador. Para finalizar, y tratando de no excederme más en el tiempo, y disculpándome por ello, ¿qué desafíos quedan por delante? El primero, que ya se dijo y no voy a profundizar, es escalar. En estructuras federales es difícil subir de nivel de gobierno, pero debemos ver algún esfuerzo en materia de poder proponer políticas para escalar. En este caso, la utilidad de la academia puede ser vinculada a la política comparada. El vínculo entre conocimiento e intuición. Los decisores políticos necesitan evidencia para tomar decisiones. La academia debe generarlas y necesitamos evaluaciones de impacto para saber si efectivamente el presupuesto participativo ha construido una sociedad más democrática, un Estado más democrático, una vida más democrática. Y por último, y con esto de verdad cierro, tecnologías y deliberación. Vimos, como bien dijo Yves hoy en su intervención, vivimos en la era digital, debemos lograr una articulación virtuosa entre la tecnología y la deliberación, evitar que la participación sea solo un clic y poder generar espacios en donde haya intervención cara a cara o de la forma que sea, pero siempre procurando que las instancias de participación estén presentes y haya deliberación sobre las políticas. Bueno, sin ir más lejos, esto es todo. Muchas gracias y aguardo las preguntas. Muchas gracias a Emiliano. Nos ha presentado un panorama muy interesante, no solamente del caso argentino, sino toda una propuesta conceptual de origen sistémico para el análisis de los ejercicios. Así es que muchas gracias y gracias por su esfuerzo también en mantener el tiempo. Damos ahora la palabra a Freddy Mariñez, que está en casa. Bienvenido, Freddy. Muchas gracias, Cristina. Gracias a los organizadores de este interesante evento, que es hablemos sobre de presupuestos participativos, donde concentra pues interesantes panelistas y público en general. Además, les voy a dar el contexto de lo que voy a decir, y como yo tiendo a ser muy abusivo con el tiempo, me voy a concentrar a leer. No vaya a ser que no leyendo no diga las cosas que quiero decir. Primeramente, yo titulé esta intervención La participación a la luz de la innovación pública. ¿Por qué? Porque partimos de que actualmente hay un conjunto de características de la participación ciudadana. ¿Cómo es esto? Que son las siguientes: organizaciones abiertas y flexibles,
donde hacen uso de la inteligencia cívica, la adquisición y aplicación de conocimientos, el trabajo en red. Esa es una de las características fundamentales. Eso implica construir relaciones, aprendizajes, complicidades incluso entre los mismos actores no gubernamentales. Y el liderazgo relacional, que eso implica que hoy los liderazgos con estas características son horizontales y sobre todo colaborativos. Y la innovación, por supuesto, por el uso de las tecnologías de información y comunicación. Esto es importante porque esto nos lleva a innovar normas, procesos, organizaciones y todo lo que tiene que ver con los procesos de utilización de los medios para el aprovisionamiento de los servicios públicos. En este sentido, la innovación pública la vemos más o menos como un contexto donde estas características de la participación ciudadana se inscriben y donde puede haber innovación pública. Sus dimensiones serían en la política pública. Por supuesto, hoy se habla de la innovación en las políticas públicas, cómo co-crear definiciones sobre problemáticas concretas. Eso es parte justamente de la innovación en las políticas públicas. En la administración pública, ni se diga. En los gobiernos relacionales, las tendencias que hay es que los gobiernos hoy tengan un sentido relacional. Y, por supuesto, la innovación en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ya es el momento de que las organizaciones de la sociedad civil sean verdaderamente democráticas, verdaderamente participativas. Ya es el momento ese en que la société civil c'est moi, es decir, un dirigente por allí hablando a nombre de los ciudadanos, yo creo que ya pasó a la historia con estos procesos de innovación pública que hoy estamos viviendo. En esta dirección presentamos la innovación pública atendiendo a una premisa y dos direcciones. La premisa es que no puede haber innovación pública sin un sector público innovador y una ciudadanía, por supuesto, innovadora. En cuanto a las direcciones, la primera de ellas no es más que los arreglos de los ciudadanos, actores gubernamentales y no gubernamentales que permiten identificar problemáticas, así como herramientas y dispositivos innovadores de co-creación de lo público. Y la otra dirección, consecuencia de esta anterior, a las modalidades democráticas, es que se plantea la articulación de los actores en la organización pública, produciendo una nueva configuración en la relación entre ciudadanos y Estado o ciudadanos-gobierno. Esto es fundamental y solo así, por supuesto, las organizaciones públicas serían más relacionales, la gestión pública más participativa, los ciclos de las políticas públicas más colaborativas, etc. No podemos hablar de innovación pública sin entender las nuevas instituciones participativas que existen y que van a darle complemento a la democracia procedimental. Estas instituciones participativas, por supuesto, se relacionan con lo que yo he venido denominando los saberes cívicos. Los saberes cívicos no son más que el compromiso cívico, la inteligencia cívica, el control social y la colaboración. Es un proceso interesante
las instituciones participativas democráticas, por supuesto, la viene trabajando muy bien un colega y amigo brasileño llamado Leonardo Abrixer, quien ha trabajado muy bien los presupuestos participativos en Brasil. Y los saberes cívicos, por supuesto, para concluir, en otras palabras, de lo que se trata es de construir redes de capacidades y de saberes en la que se combinan recursos y expertise de varios actores para la co-creación de lo público. Nos toca en este sentido precisar la definición de saberes cívicos y sus componentes, y estos saberes son todo lo que es y lo que sabemos de la convivencia democrática, de los derechos y obligaciones como ciudadanos, así como de las estructuras, funciones y medios del poder del Estado y del gobierno. Implica la construcción, por supuesto, propia del conocimiento ciudadano y de los saberes cívicos al grado de su cultura democrática. Estos son los saberes cívicos como herramienta política para intentar ir más allá de la democracia procedimental o lo que se denomina por ahí la poliarquía. Nosotros lo denominamos la democracia de poliarquía plus. En conclusión, pues, esto era lo que quería para acabar ya con el tiempo. Quería comunicarles, podemos en el transcurso de las preguntas y respuestas profundizar más de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Hemos tenido una amplia gama de perspectivas desde la academia sobre los presupuestos participativos y también con la academia. Se ha reflejado de diferentes maneras cómo la academia se encuentra vinculada a estos procesos, pero también cómo tiene una perspectiva de análisis de propuesta, incluso hacia la innovación, que encontramos del mayor valor. Por supuesto que tendríamos muchas ganas de hacer una siguiente ronda entre estos panelistas, pero debido al tiempo vamos a tener que concentrarnos en cerrar. Pregunto a los organizadores si habrá tiempo para las prometidas participaciones del público. 3 intervenciones. Habíamos comentado al inicio de este panel la conveniencia de que redactaran sus preguntas para a fin de que fueran enunciadas de manera ágil y concisa. Les pediría entonces a los interesados en formular estas preguntas que por favor antes de formularlas digan por favor su nombre, de qué organización vienen, su país de origen y pasen a leer su pregunta. Y al mismo tiempo también si su pregunta se encuentra dirigida a alguno de los panelistas en particular. Allá atrás, bueno. Adelante, por favor. Yo soy Jesús Amores, vengo de Lagos de Moreno. Mi pregunta es, no sé cuál de los panelistas me lo pudiera responder. En Jalisco también implementó el gobernador un proyecto de presupuestos participativos, precisamente Vamos Juntos, un proyecto muy interesante en el que la sociedad participa para la toma de las decisiones de ciertas obras en las que la gente acude y vota. Sin embargo, hay un tema que sí es interesante, el hecho de ver cómo se aplican los costos para la construcción de esa obra asignada. Las obras que se votan, que se eligen, los ganadores dicen que la obra asignada, si a ellos les dan un cuarto de lo que está asignado del presupuesto, ellos realizan la obra con un cuarto del presupuesto que está asignado para esa obra. Los presupuestos son en realidad algo muy grande en los costos destinados por las empresas y por los criterios técnicos que establecen todos los procesos burocráticos y gubernamentales. ¿Qué criterios han tomado en algunos otros países en este sentido
del tema de la asignación, sobre todo de los presupuestos ya asignados, y sobre todo hablando de que en esto participa la sociedad. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a hacer un bloque de las 3 preguntas. Una siguiente, por favor, de parte del público. Tenemos una pregunta aquí y otra pregunta de parte de Yves. Sí, adelante. Hola, muchas gracias. Yo quiero preguntar, ¿qué se tiene que trabajar primero? Considero que los presupuestos participativos son tarea de las instituciones y de la ciudadanía. ¿Qué tiene que impulsar a quién? ¿La institución tiene que trabajar y especializarse en los presupuestos e integrar a los ciudadanos? ¿O los ciudadanos son los que tienen que empoderarse de estos presupuestos y exigir a las instituciones que se entreguen resultados y que estos ejercicios tengan mejores resultados? Gracias. ¿Tu nombre y lugar de origen, por favor? Me llamo Midori Méndez y vengo de la Ciudad de México, del Politécnico. Gracias. Yves. El micrófono, por favor, para Yves. Gracias, soy Yves, ¿no? Y presente hace poco. Mi pregunta es para Stephanie, ¿no? Creo que tú nos está abriendo los ojos y la reflexión sobre un tema muy poco trabajado, que es la perspectiva de género en presupuestos participativos. Hay mucho que se habla, poco que se hace y todavía menos que se estudia. Así que, muy bien. Mi pregunta, mira, lo de Perú, lo interesante es que ¿verdad o no? los consejos, digamos, la modalidad que han hecho en el manual de implementación es que tiene que haber organizaciones sociales registradas y participando, ¿no? Y en Villa María, por ejemplo, están, Villa El Salvador. Y entonces mi pregunta es que tú estás viendo el tema de género, de tiempo de palabra, etcétera, es más estupendo, pero ¿has mirado si las organizaciones sociales de mujeres están involucradas y si las personas que hablan son aquellas que son de las organizaciones de mujeres? Y hubo trabajo de Calandria, por ejemplo, entre otros, pero las que conozco es sobre Villa El Salvador. Porque la diferencia sería de saber si las que hablan, que son más presentes y más protagónicas, son de las organizaciones de mujeres o no. Primera pregunta. Y ¿has mirado también la capacidad de propuestas? ¿Cuáles son las propuestas que hacen? Porque yo he visto muchas que son de mujeres, biológicamente hablando, pero que tienen poca perspectiva de género. Fíjate, entonces en términos de género como sujeto social, con perspectiva diferenciada dentro de la simetría, hombres y mujeres en relaciones sociales. Y entonces esta parte cualitativa me interesaría mucho saberla, ¿no? Sí, has mirado las demandas también. Gracias. Muchas gracias. Como aquí hemos aprendido que el procedimiento debe adecuarse a la sociedad y no viceversa, vamos a abrir espacio para otras preguntas que están allá atrás, por favor. Si pueden ser concretos, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Joel Nápoles Cerda. Vengo del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan. Y primeramente mencionar que después de las anteriores exposiciones, pues me da gusto que ahorita hayan enfocado el marco un tanto normativo, ¿verdad? Porque el proceso está un poco difícil que se adapte a la sociedad. Entonces, nada más, ¿cómo pudiera, por ejemplo, la reforma al 134 constitucional, que habla de la eficiencia, economía, pertinencia, economía de la aplicación de los recursos de la sociedad, cómo van a adaptar si hay una ley que ya lo establece, hay una ley general de desarrollo social, hay una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, donde ya se establecen los mecanismos para realizar la aplicación de los presupuestos, que aquí ustedes los llaman presupuestos participativos y en el marco normativo inicia como programa presupuestario. Perdón, su pregunta, por favor. Sí, ¿cómo van a adaptar los presupuestos participativos a la metodología que ya está establecida en cuanto a la evaluación, impacto, análisis de involucrados de los presupuestos? Gracias. Aquí adelante, por favor.
Hola, mi nombre es Claudia Guzmán, presido la Comisión de Mujeres Empresarias de Coparmex Ciudad de México, y la labor que hemos hecho en la comisión en 4 años me honraron con la nueva designación de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Ciudad de México, desde nuestra Coparmex, porque lo que hemos señalado es que justamente la participación de las mujeres y los mecanismos de participación de democracia directa son quienes han sido actores relevantes, son las mujeres, y lo hemos señalado con números y con algunas actividades. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer, y en esta función actual de lo que estamos realizando desde Coparmex, incorporar instrumentos hacia la innovación y hacia la perspectiva de género, tomando en consideración al sector empresarial como agente relevante para la promoción de este ejercicio? Muy bien. Muchas gracias. La última pregunta, por favor, antes de pasar a las respuestas de los panelistas. Adelante, por favor. Sí, buenos días, señorita. Yo soy el presidente municipal de Ameca, Jalisco, y vengo aquí a escuchar todo lo que se refiere hablando de presupuestos participativos. Yo acabo de pasar en mi ciudad un proceso de Vamos Juntos, se llama el ejercicio democrático, entre comillas, porque lo que resultó no es exactamente lo que el pueblo quería. Y eso quiero yo decirle a ustedes, cómo vamos a cambiar el proceso democrático, porque no es justo que en una urna una misma persona vote 1000 veces y ese proyecto se apruebe. Debemos de cambiar. Decía Lincoln, las elecciones no las ganan quienes votan, las ganan quienes cuentan los votos. Entonces necesitamos cambiar eso para que la democracia realmente se lleve a cabo de una forma más fehaciente y que llegue a más gente que está haciendo eso. Yo quiero nada más hacer esa connotación para mejorar los procesos democráticos de elección de las obras que se llevan a cabo. Era todo. Gracias, señorita. Gracias. Vamos a pedir ahora a los panelistas que hagan sus intervenciones escogiendo alguna de las preguntas que sea de su competencia. Me voy a permitir darle la palabra en primer lugar a Stephanie, porque creo que fue la única que fue directamente dirigida a una de las preguntas. Stephanie, ¿quieres comentar, por favor? Bueno, muchas gracias. Quería contestar las preguntas de Yves primero. Lo que he visto, he hecho estudios también sobre el proceso regional y de los distritos. En los procesos regionales invitan las organizaciones de sociedad civil que tienen alcance regional. En Perú es como un estado en México. Y en este proceso he visto que en términos de agentes participantes, 30% son mujeres, pero en términos de organizaciones de mujeres en sí son 3%. Y mis cálculos son que podrían ser hasta 16, hasta 20%. Entonces, hay poca representación en el nivel regional. Ahora, en el nivel de distrito, en Lima, vienen las organizaciones de los vecinos. Entonces, eso es parte por qué hay tanta participación de las mujeres a nivel local, porque hay mucha participación de las mujeres en este nivel de vida pública, ¿no? Es como una extensión de la vida doméstica, porque es su calle, pues, su barrio. Entonces, he visto muy pocas organizaciones de mujeres como Vaso de Leche o Comedores Populares participando en estos procesos locales. La segunda pregunta era un poco de las propuestas, ¿no? La verdad es que, como dije, en el único estudio que he visto son muy pocas propuestas dirigidas hacia las mujeres en Perú. Lo ideal para las mujeres, las organizaciones feministas, es tener un presupuesto separado para proyectos de género. Y eso han hecho en Villa El Salvador, es un ejemplo que usted conoce. Tienen una agenda de mujeres en sus organizaciones y también el presupuesto de género. Y eso va un poco hacia la pregunta de la señora de México, ¿no? ¿Qué instrumentos más tangibles se puede hacer? Yo empezaría con reglas, con el diseño,
Por ejemplo, se puede decir que para cuotas de género y de otros grupos subrepresentados. Y también otro ejemplo de Vía El Salvador que es interesante es que exigen paridad. Si viene una organización para representar y participar, tienen que traer mujer y hombre. Entonces, en estos procesos tienen 50% de los hombres y 50% de las mujeres. Otra cosa que se puede hacer es lo que he visto es hacer una encuesta de los participantes, cosas sencillas como la hora, a qué hora es mejor tener las reuniones para que todo el mundo pueda participar, puede llegar, ¿no? También capacidad técnica para hacer propuestas, justo lo que me estaba preguntando Yves. Muchas de las organizaciones de mujeres, como usted sabe, como ha hecho en México, necesitan capacidad técnica para proponer las propuestas, como son tan técnicos. Y finalmente, yo diría, no sé, en algunos lugares como en Perú, como dije antes, es ideal, el escenario ideal es tener un presupuesto separado también para género. Gracias. ¿Quieres pasar el micrófono a Manuel, por favor, Stephanie? Adelante, Manuel. Sí, yo lo que voy a hacer es compartir con ustedes una reflexión a propósito de buena parte de las preguntas, porque si no me equivoco fueron sobre sistema de costos, sobre reglas de participación, sobre género, ¿sí? Y entonces en relación a eso quisiera hacer una reflexión que partiría de decir, pero no olvidemos que el presupuesto participativo es un asunto político, ¿sí? Entonces, en tanto que asunto político, cualquiera de las 4 cosas mencionadas se soluciona a partir del tipo de relación política o, si se quiere, de relación democrática que tengamos. Voy a tratar de poner algunos ejemplos. Preguntabas, ¿de quién debe venir la iniciativa? ¿De la sociedad o del gobierno? Si tienes una sociedad fuerte, van a venir de la sociedad. Si tienes un gobierno más fuerte que la sociedad, van a venir del gobierno, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que el intercambio que se da, el resultado no es siempre el mismo. Esto es, en algunos casos, efectivamente, y voy a hablar, por ejemplo, de Sao Paulo, donde el sistema de asignación de costos se altera, entonces parece que se le dedica mucho, cuando realmente lo que se está haciendo es inflando los costos. Pero el fondo del asunto, y había alguien que planteaba de las reglas establecidas, es también un asunto de democracia. Esto es, desde una cierta perspectiva, más que hablar de presupuesto participativo, se habla de gasto participativo. ¿Cuánto quieren algunos sectores de la ciudadanía gastar? No cómo se estructura el presupuesto en función de las demandas ciudadanas. Y esto tiene una implicación. Muchas veces se piensa que el presupuesto participativo se debe limitar a decidir sobre obra pública y no sobre política pública. Está bien decidir si queremos pavimento, si queremos luz, no cómo queremos que sea la política. En ese sentido se ha avanzado bastante. Hay algunas experiencias que han dado lugar al Congreso de las Ciudades donde se define este tipo de cosas. Pero concluyo diciendo esto: una sociedad más democrática tendrá canales más democráticos para participar en el presupuesto. Una sociedad menos democrática tenderá a rigidizarlos. Muchas gracias, Manuel. Damos ahora la palabra a Viviana. Bueno, yo quería referirme a la pregunta que hizo sobre efectivamente quién es el que tiene que promover el ejercicio participativo. Y yo creo que efectivamente debieran ser ambos. Como decía, ¿no es cierto? Puede ser que en un caso el municipio o la entidad tenga más poder y por tanto sea el que lo hace, y en cambio de la ciudad, o en otro caso la ciudadanía. Pero yo creo que lo que surge de eso importantemente es la necesidad del fortalecimiento de ambos, porque hoy día cada vez más se requiere, ¿no es cierto?, desde las entidades públicas, contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía para que pueda ser ella efectivamente la que lidere los procesos, o por lo menos que ponga los procesos sobre la mesa, o sus necesidades sobre la mesa. Y también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las entidades, hay que tener una apertura, también eso tiene que ver fundamentalmente con este tema del poder, de no decidir de antemano qué es lo que yo quiero poner sobre la mesa para discutir participativamente, sino más bien abrir los temas, ¿no es cierto?, que son necesarios de discutir. Para cerrar, Freddy Mariñez, por favor. Muchas gracias.
Yo creo que las experiencias de presupuesto participativo son diversas y heterogéneas, las características fundamentales de la sociedad civil. A mí me tocó en el municipio San Pedro Garza García, en Nuevo León, diseñar y participar en todo el proceso del presupuesto participativo. Y ahí se dieron cosas como estas. San Pedro tiene una zona muy rica donde viven los empresarios de Monterrey y una zona muy pobre que se deliberaba allí cuando se puso a andar el presupuesto participativo. Mientras los empresarios o la zona rica debatían sus necesidades, esas necesidades eran las lagunitas de sus patitos, en las zonas más humildes era el alumbrado, era el asfaltado de las calles, etc. Entonces, ¿cómo debatir? ¿Cómo lograr allí una deliberación? Pero es una experiencia que se ubica dentro de la diversidad y heterogeneidad de los presupuestos participativos. Gracias. Exacto. La conversación va a continuar. Agradezco a todos el esfuerzo que han hecho por optimizar sus presentaciones y aprovechemos estas oportunidades de conversación fuera del panel, sino a nivel de cancha, a nivel de terreno. Muchas gracias a todos por su participación. Agradecemos la atinada participación de la moderadora, así como la de los panelistas, a quienes haremos entrega de un merecido reconocimiento. A Cristina Gutiérrez, del Colegio de Jalisco. Viviana Fernández, de la Universidad de Chile. Emiliano Arena, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento. A Manuel Cantochac, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. A Stephanie McNulty, de Franklin and Marshall College. Y a Freddy Mariñez, del Colegio de Jalisco. Despedimos a este panel con un fuerte aplauso.